no comprendemos lo que Dios hace. O mejor dicho, el libro más exactamente, lo leí alguna vez y creo que en la biblioteca tengo varios libros de esos, que cuando lo que Dios hace no tiene sentido, y menos para nosotros, ¿no? Como que uno espera una cosa y Dios sale con otra y le pide una cosa y le responde con otra y uno dice, me da la impresión que a veces como si no nos pudiéramos de acuerdo con Dios. Pero lo más lindo de todo es saber que Él siempre tiene la razón. Amén. Que nosotros quizás esperamos unas cosas y pensamos que es lo mejor para nosotros y dice, no, no, no. Y quiero recordarles un texto que me ha llamado la atención, que lo leíamos inclusive 8 días, que está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 11, versículo 5. Voy a leerlo como me gusta siempre en 2 versiones y es interesante lo que la palabra dice ahí. Y lo voy a leer en la Reina Valera 60, que es la versión que más utilizamos, pero también en la palabra de Dios para todos. Este versículo, he estado meditando sobre él, a pesar de que era 8 días, lo estuvimos compartiendo un poco, pero quiero que lo tengas en cuenta. Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Recuerda que Eclesiastés fue escrito por Salomón. Y es un libro bien interesante, que nos hace reflexionar sobre lo que tenemos y sobre lo que somos. Dice el versículo 5, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Amén. Ahora permítame, lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Y es bien interesante lo que está diciendo en este mismo versículo. Este mismo versículo en Eclesiastés capítulo 11 dice, así como no sabes cómo entra el espíritu en una criatura que está en el vientre de su mamá, así tampoco sabes lo que hace Dios, creador de todo. La primera parte es bien interesante, sí, por cómo se forma el bebé dentro del vientre. No está todos los días con algo mirando ahí que está saliendo, sino que creo que las madres saben cómo se va formando y van sintiendo todo lo que pasa en el tiempo de gestación. Pero hace esa comparación de cómo ahí en el secreto Dios va formando todas las cosas. Y me gusta comparar mucho esto con lo que dice el Salmo 139, donde dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron hechas, sin faltar una de ellas. Y más adelante en ese mismo Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos. Y eso es interesante. Y cuando uno comienza a conocer de Dios, a abrir el corazón, a entrar en una dependencia, en un verdadero compromiso con Dios, Dios se va revelando en nuestra vida. Y cada vez que lo vamos conociendo más y más a Él, podemos mejor descansar en sus promesas, en su gracia, en su misericordia. El problema que mucha gente tiene es que quiere tener un Dios de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo, casi, creo que alguien escribió un libro, Fabricante de Dioses. Entonces, tratan de tener un Dios, un Dios que me ame, creo que todo de acuerdo. Un Dios que me tolere todas las cosas, que me las tolere, que me las aguante. Un Dios que pase por encima de mis pecados. Un Dios que no me regañe. Un Dios que... Yo no sé si la palabra correcta es un Dios alcahueta. No sé si entienden esa palabra. Oh, permisivo. Pero resulta que ese no es el Dios que habla la Biblia. Es un Dios sí de amor. Es un Dios de justicia. Es un Dios de misericordia. Pero es un Dios que espera que en la medida que nosotros le abramos el corazón, Él pueda irse reflejando mejor a nuestra vida. Y a medida que vamos conociendo a Dios, y yo les he dicho que la primera oración que yo hice en mi vida antes de abrir mi corazón al Señor, tal vez a una edad de 16 años, en una necesidad tan grande que tenía de parte de Dios, Señor, si tú existes, Dios, revélate a mi vida.
Y ha sido una revelación progresiva después de tantos años. Hay cosas que me sorprenden y cada día me sorprenden más cosas de Dios. Y creo que lo que está diciendo este versículo es bien interesante, sobre todo en la parte final, donde está expresando, y me quedo en la palabra de Dios para todos, donde dice, así tampoco sabes lo que hace Dios. Pero hay una pregunta que me nace en esta expresión que está escrita en esta palabra, porque ¿hasta qué punto nosotros no comprendemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Uno de los problemas grandes que tenemos como cristianos y que muchas personas permanecen quizás mucho tiempo esperando es, Señor, revélate a mí, Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? Y uno comienza a buscar en la Biblia, y hay un libro, ¿no? Una vida con propósito, que creo que la mayoría lo ha leído. Pero al final uno lee el libro y como que se queda sin propósito todavía. Entonces uno comienza a buscar en la Biblia, Señor, ¿qué es lo que quiere que yo haga? Y a veces pensamos en hacer grandes cosas, alcanzar grandes cosas, pero lo que realmente leíamos hace algún tiempo en Nuevos Devocionales, lo que dice uno de los profetas menores, Él te ha declarado lo que quiere de ti, que aprendas a amar a Dios, a amar misericordia, que aprendas justicia y que ames al Señor con todo el corazón. Son cosas sencillas. A medida que usted va teniendo ese conocimiento y esa revelación de Dios, va entendiendo, tiene una paz interior. Y definitivamente una de las cosas que Dios espera de cada uno de nosotros es que a través de Jesucristo nuestra vida realmente sea transformada. Por ejemplo, como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable, es que es perfecta. Buena, agradable y perfecta. Entonces a veces en querer agradar a Dios, comenzamos a hacer las cosas según nos parece a nosotros y no según las indicaciones que Dios nos ha dado. Me gusta leer constantemente y estoy repasando constantemente Hebreos capítulo 11. Me gusta como habla, y les invito a que vayamos ahí a Hebreos 11. Y hay algo bien interesante desde que se abre el capítulo. El libro de Hebreos es bien fascinante leerlo, bien interesante. Y comienza con un texto bien conocido. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción, la seguridad de lo que no se ve. Amén. Hebreos 11:1. Vuelvo y lo leo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, permítame, antes de seguir leyendo, hace días, creo que era 15 días, estaba en una capacitación. Y a medida que uno va entrando a la Biblia, en la Biblia y uno va conociendo los evangelios, primero lo ve con toda la obra del Señor Jesucristo, los milagros que hizo, y es interesante todo lo que pasa y la reacción de las personas que están al lado. Y algo que decía el conferencista que me llamó la atención, dice, en los tiempos que Jesús, al menos que estuvo aquí en la tierra, los que más dudaron de la obra de Jesús fue los mismos discípulos. Y es algo bien interesante que lo que Jesús se propuso, leyendo ya uno en conjunto todo lo que las reacciones de los diferentes discípulos, al menos los que él escogió, lo que más se propuso Jesús es en desarrollar en ellos la fe. En desarrollar la fe. Le mostró milagros, hizo sanidades en ellos, le mostró un camino diferente, vieron cómo se sanaban los enfermos, les dio autoridad. En Lucas capítulo 11 es bien interesante porque los comisiona, los envía, ellos van y ellos vienen felices porque dicen, nosotros veamos caer a Satanás como rayo. Y él le dice, miren, no se regocijen tanto porque Satanás se someta, sino vayan porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Como que dice, no se emocione tanto con los milagros. Y una de las cosas que atrae más a la gente es cuando uno habla de milagros, promesas. A usted le va a ir bien, Dios está contigo. Son verdades.
Y hay gente que busca, por eso le decía, fabricantes de dioses, cuando nosotros nos fabricamos un Dios de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo a nuestros conceptos humanos, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y hay una gran diferencia en eso. Cuando alguien le dice, Señor, necesito que te reveles a mi vida, Él comienza a mostrarse aspectos que son bien interesantes y nos hace pasar por procesos que en esos procesos es donde nosotros no entendemos el obrar de Dios. No entendemos el obrar de Dios. Nos gusta mucho trabajar me gusta mucho trabajar con consejería de familia. Y a veces, cuando está hablando uno con las parejas, ella dice, yo quiero que mi esposo cambie. Y viene una dirección de Dios y le dice, ¿tiene que cambiar eres tú? ¿Yo? ¿Sí? ¿Y cómo? Bueno, que Jesús se refleje en su corazón y Dios se encarga del resto. Todo nace desde aquí para una transformación hacia afuera. Y el problema de muchos de nosotros es que hemos estado esperando que los demás cambien para luego sí cambiar. Y yo no sé si usted ha escuchado de personas, de hombres, de mujeres, de esposos, de esposas que dicen, cuando él cambie yo voy a cambiar. Y entonces se mantiene en una lucha constante, inclusive los hijos. A veces dicen, cuando mi mamá realmente en algún hogar, una hermana que estaba hablando porque el esposo venía a la iglesia, le dije, hermana, ¿usted por qué no va a la iglesia? Y él me dijo, cuando ese sinvergüenza cambie yo voy a ir a la iglesia. Entonces yo decía, ¿qué está mostrando de Jesús? Porque realmente Jesús es muy claro cuando dijo, por sus frutos los conoceréis. Y cuando está hablando aquí el libro de Hebreos, empezando con este versículo bien precioso que nos define la mejor definición de la fe que puede encontrar en la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Eso es seguridad. Y Jesús procuró no tanto que ellos tuvieran tan grabadas las enseñanzas que les daba, y usted dice, pero pastor, ¿qué está diciendo? Sí, sino desarrollar en ellos la fe, porque al fin y al cabo, el recordar todas las cosas que les enseñó lo iba a hacer el Espíritu Santo, porque cuando habla de la promesa del Espíritu Santo dice, Él os recordará todas las cosas que os he dicho. Y es interesante cuando uno mira desde ese panorama lo que Jesús hizo. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Desarrollar la fe. Desarrollar la fe. Yo les decía, creo que ahora 8 días, una de las preguntas que yo le hice al pastor donde crecimos la mayoría, que nos enseñó el discipulado, al menos en alguna parte, me sorprendía la forma como a través de él y otros personajes, yo siempre he admirado al pastor Emilio, tiene una fe tremenda y hay unos milagros que ocurren y tienen una autoridad. Y nosotros vivíamos aquí por la parte de abajo de las lechonerías y era terrible la forma como robaban sobre la Caracas, iban ahí sobre esos árboles, el parquecito que hay por detrás de la lechonería, los ladrones iban ahí corriendo después de que robaban sobre la Caracas y esa cuadra se volvió bien difícil, a pesar de que además era oscura. Y él vino una vez a visitarnos y le contamos lo que estaba pasando. Dijo, ¿ustedes han permitido eso? Pues oramos, porque hacemos todo. No, espera un momentico. Salió y dijo, no permito más aquí esto. Mientras ustedes estén viendo en esta cuadra, no permito más que esta cuadra sea insegura. Y los ladrones tienen que ir de ahí. Y los indigentes que no vengan a convertirse en el Señor van a tener que buscar otro lugar. O se convierten, o esta calle es una calle de salvación, es una calle de protección, de cuidado, o simplemente él dice una palabra, yo no sé qué tanto estamos de acuerdo, pero él a veces dice, lo que no estorba, que se vaya. Lo que no sirve, que se vaya, lo que dice. ¿Sí? Lo que estorba, que se vaya. Mire, y hizo una oración. Se calmó ese sector. Sí, pues pasaba gente, y sobre todo que había algo que hacían los ladrones en la cuadra, que robaban acá, y si le dieron una cadena que le quitaban un reloj, llegaban, ahí tenían como una piedra grande, la levantaban, la tiraban ahí, y después venían a recogerla. Ese era el estilo que ellos hacían, pues el sector se prestaba. Duramos ahí 22 años viviendo en esa casa. Y después de que él hizo esa oración, se calmó todo.
Después de que salimos, porque vendieron la casa donde estábamos, tenían rentado, nos encontramos los vecinos, porque pues en 22 años nos conocen todos los de la cuadra y dicen, desde que ustedes se fueron de aquí, esto se volvió peor. No podemos salir después de las 7:30 de la noche, es un peligro salir. Se lo pasa lleno de ladrones, de todo eso. Además de algo que sucede alrededor de esa cuadra, es que hay muchas cucarachas y ratones, plaga. Ustedes ya saben por qué, ¿no? Por toda la grasa de las lechonerías. Sí, salen por las cantarillas y no son ratas pequeñas. Entonces y a veces muchas de ellas un desaseo terrible. Y uno dice, Señor, ¿y dónde está sanidad o algo que sucede? Pero, ¿para qué Dios nos ha llamado? Para realmente, como dijo el Señor Jesucristo, para hacer sal y luz. Pero sin ir a incomodar a la gente, pero sí utilizando la autoridad que Dios nos ha dado. Y aquí esta plazoleta también hubo un tiempo que era bien complicada, bien difícil. Y el mismo pastor Emilio vino y dijo, desde que ustedes estén aquí, este lugar se tiene que limpiar. Y mi hijo a veces llega a 2, 3 de la mañana por causa del taller, de lo que tiene que hacer. Y pues siempre ha habido la protección de Dios. ¿A qué le estoy diciendo? Hay que desarrollar la fe, creer en lo que hemos recibido de parte de Dios. Y esta definición que está diciendo aquí en Hebreos 11:1, donde está expresando, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Cuando tú te acercas a Dios y sabes que como hijo, como hija, tiene unos derechos espirituales, creo que yo le compartí hace algún tiempo lo que dice Gálatas 4, que mientras somos niños, la autoridad, tenemos mentores, tutores, ¿se acuerdan de esa enseñanza que les di? Como que si otro te administrara la autoridad que Dios te dio, los derechos que tiene como hijos, como hijas, hasta que somos maduros espiritualmente. Y lo comparo mucho con nuestros hijos, ¿no? Si yo tengo un carro y mi hijo es menor de edad, no le voy a entregar las llaves para que vaya y conduzca el carro. Sería una responsabilidad mía hacerlo. Entregué la autoridad a alguien que no la sabía administrar. Pues si lo hacemos nosotros, ¿cuánto más Dios? Entonces, si ustedes se remiten ahí a Gálatas capítulo 4, él dice, miren, mientras el heredero es niño, en nada se diferencia al esclavo, aunque él es dueño de todo. Y dice ahí que nombra cuidadores. Cuidadores. Entonces, mientras usted aprende a administrar esa autoridad que Dios te da, te coloca personas para que oren por usted y te administren tus derechos espirituales. Entender esto es bien interesante. Pero el asunto es que nos quedamos dependiendo de alguien y Dios no quiere que dependamos de alguien, sino que tú mismo, yo mismo, vaya a la presencia de Dios y con la autoridad que Él me da y desarrollando la fe, tal como lo está diciendo aquí Hebreos, podamos actuar y hacer las cosas que Dios nos ha mandado hacer. He conocido personas que de entrada han recibido autoridad y se han convertido en un desastre. Han hecho lo que hicieron lo que querían hacer los discípulos en un lugar donde no quisieron recibir a Jesús. ¿Se acuerda que dijeron cuál fue la propuesta de los discípulos? Señor, ordenamos que así como Elías descienda fuego sobre ellos y lo consuma. Si ustedes no saben de qué espíritu son. Porque cuando nosotros no hemos permitido que haya una transformación interior, imagínense con un poder sobrenatural que es dado a aquellos que tienen al Señor, que honran a Dios, las cosas que pudieran hacer. Yo creo que desarrollaríamos cosas como las que incluso están escritas en la misma palabra, ¿no? Que Dios a veces hace, que a veces no entendemos por qué las hace, cómo las hace. Pero ese es lo que Dios quiere desarrollar en nosotros. Y en los discípulos les decía, al menos en los apóstoles, se propuso desarrollar esa fe. Y el llamado que Dios nos hace es a desarrollar esa fe en nosotros. Y yo no sé, yo a veces digo, Señor, ¿cómo pudiéramos hacer una escuela tal vez parecida a la que hizo Jesús con sus 12 discípulos, no mucha gente, y enseñarles a desarrollar esa fe? Caminar con fe. Uno de los lugares que más estoy visitando ahora es la región de Córdoba. Y Dios hace unos milagros, perdónenme la expresión, locos.
¿Cómo ocurre esto? No lo entiendo. Igual, cuando uno va por la razón a entender las cosas de Dios, nunca las va a comprender por fe. Pero es una convicción que hay y que el Espíritu le da a uno de que las cosas van a suceder tal cual como Dios le ha dicho, porque hay una conexión en la fe de que el que está dirigiendo, el que está haciendo las cosas y que todas las cosas, como dice Romanos 8, 28, más a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Me gusta como dice también Romanos cuando Pablo está hablando del Evangelio. Dice, porque es poder de Dios. La traducción original es dinamita, algo que explota, algo que causa un impacto tan fuerte para salvación a todos los que creen. Y esa es la fe. La pregunta que quizás pudiéramos hacernos es, ¿cómo nos entrenamos en la fe? ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? ¿Cómo entrenamos? Sería la palabra más adecuada de la fe. Una de las experiencias que yo les he contado y traigo a colación esto es cuando empecé a experimentar de los dones del Espíritu Santo. No tenía mucho conocimiento, pero me encantaba. Yo leía la Biblia, creía lo que leía la Biblia, y más cuando empecé a explorar los dones, al menos los 9 que menciona 1 Corintios 12. Uno de los dones que más me gustaba y pedía era el don de sanidad. Señor, yo quiero tener el don de sanidad. Y alguna vez leí en Marcos, dice, pues esta es parte de las señales de los que creen. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, hablarán nuevas lenguas. Si vieren cosas mortíferas no les hará daño. Hay una lista en Marcos 16, bien sencilla, que al menos es para todos. Entonces vino siempre la semilla de la duda que el enemigo coloca sobre nosotros y entonces cuando iba a orar por un enfermo me dijeron, ¿y qué tal que ore por él y se muera? ¿Sí? Y entonces yo, como iba con los ancianos de la iglesia, entonces me apoyaba más en Santiago, donde dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llamen los ancianos de la ciudad, de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite. ¿Sí? Entonces era más fácil que en manada, digo yo, fuéramos a orar para que no hubiera ningún cargo de conciencia, si de pronto se moría. Pero entonces uno queda con la duda, ¿no? ¿Tengo el don? No tengo el don. ¿Tengo el don? No tengo el don. ¿Y qué tal qué? Ese qué tal qué es el que va contrario a lo que está diciendo aquí Hebreos 11. Tiene que haber una certeza, y esa certeza, esa convicción, no simplemente es un poder mental que yo tengo, que las cosas van a suceder, porque inclusive todo lo que adoramos tiene un poder especial. De ahí la guerra por la adoración, ¿no? Pero cuando hay esa convicción del Espíritu Santo de que van a ocurrir las cosas y tú comienzas a caminar sin dudar hacia ellas, comienzan a ocurrir cosas sobrenaturales. Entonces, lo que yo hacía era, Señor, yo necesito saber si tengo el don. Porque usted mira en la Biblia, hay muchas formas de impartir sanidad. Hay muchas formas. Únjalos con aceite, dice Santiago. Oren por él. Miren la causa de la enfermedad. Muchas de ellas, como cuáles, que a veces como que desconocemos, ¿no? Por falta de conocimiento de la palabra. Tomar la cena del Señor sin discernir el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Dice, hay muchos enfermos y debilitados y otros duermen. Y hablábamos antes de empezar con la hermana que muchas veces el proceso más complicado de una persona que está enferma es tratar de buscar cuál es la consecuencia. ¿Fue que pecó? Y era una teoría, voy a decirlo así, que tenían los discípulos, porque Jesús caminando con ellos en cierta ocasión les trajeron a colación que una torre mató a una cantidad de personas. Y ellos le dicen, ¿por qué pecaron ellos? ¿Por el pecado de sus padres? Llega un ciego y le preguntan, ¿por qué está ciego? Por el pecado de sus padres. Entonces, siempre tratamos de conectar a una consecuencia. Sí, hay cosas que traen consecuencias sobre nosotros, pero no todo.
De ahí la necesidad de estar conectados con Dios en lo que nos ha dado a nosotros y comenzar a experimentarlo, pero también en saber qué es lo que Dios quiere hacer. Inclusive con ese ciego que estoy mencionando, Jesús le dice, no fue ni porque pecó antes de nacer, que inclusive ellos le dicen así, ni por el pecado de sus padres, sino para que la gloria de Dios sea vista en él. ¿Puede entender usted eso? ¿Cómo? Sí, el caso de Lázaro. Le mandan a avisar a Jesús que Lázaro estaba enfermo, las hermanas, que eran una familia en Betania, donde siempre, ahí está en Juan capítulo 11, Jesús era un paso obligado de Jesús que se quedaba cerca de Jerusalén, y siempre iba a Betania. Allí Betania y la casa de Marta, María y Lázaro, eran sus amigos. Y le mandan a decir a Jesús, al que ama está enfermo. Y Jesús dice, esa enfermedad no es para muerte. Y se muere. Pero él dice, no, sino para que la gloria de Dios sea manifestada en él. Si nosotros tomamos esto y lo comparamos con lo que está diciendo este versículo, y permitimos que el Espíritu Santo nos revele esa bendita palabra y el propósito de Dios, vamos a entender cuál es el propósito de todo lo que pasa en nuestra vida. Porque lo primero que tenemos que comprender es que somos pertenencia del Señor. Y lo que Él determina hacer con nosotros, lo dijo Job, lo dice el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. Nos sometemos a su voluntad y vamos a comprender que esos procesos que a veces tenemos que vivir, que son difíciles, que son complicados, Dios tiene algo para hacer a través de eso, o mostrarnos a nosotros y desarrollar la fe, o mostrarle a otros como esperando en Dios, Él manifiesta su gloria, Él manifiesta su gracia, y muchos vamos a ser fortalecidos en esa fe. Yo lo he dicho muchas veces, yo por mucho tiempo hablé de Jesús, de Dios como sanador, pero hasta que no estuve enfermo y Él me sanó, no puedo decir, sí, realmente Él es sanador porque me sanó a mí. Como cuando he pasado por momentos de necesidad económica, Dios se ha manifestado en mi vida como mi proveedor. Cuando faltó mi madre, cuando faltó mi padre, lo pude conocer como mi padre. Son los procesos los que nos enseñan a acercarnos a Dios. Y son los que nos tienen que fortalecer y tener esa convicción de que si yo estoy en Dios, yo tengo la convicción, la certeza, como dice este versículo, de que Dios va a hacer todas las cosas en mí. Para saber que tenía el don de sanidad, yo les he contado lo que hice. ¿Se acuerdan? Entonces en la casa tenían un poco de pollos, gallinas. A veces estaban con peste. Dicen que mis hermanos se dieran cuenta. Iba y oraba por ellos. Bueno, unos se sanaban, otros se morían. Pero me tenían más en cuenta de los que se sanaban. Y yo dije, sí, ya, pues si se muere un pollo, pues no es mucha la pérdida, ¿no? Y a medida que he ido orando por los enfermos, se ha ido desarrollando la fe. Y creo que si tenemos el Espíritu de Dios, no hay límite para la manifestación de Dios en nosotros. La duda la ponemos nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que dice aquí es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, la seguridad de lo que no estoy viendo. ¿Para qué ponerle fe a algo que veo? No, yo sé que está ahí. Pero cuando yo estoy en un proceso, pidiéndole a Dios que me saque de una situación y creo que yo soy hijo de Dios, que tengo un Dios poderoso que me ama, que tiene planes conmigo, que hay cosas que Él me ha puesto en las manos para desarrollar, hasta que no desarrolle todas estas cosas, tal vez no va a ser el momento de mi partida. Tengo esa seguridad de que si vivo por el Señor, y si pues tengo que partir, parto con el Señor. Eso nos trae libertad, una certeza. Y luego sí entra siguiendo en Hebreos capítulo 11, donde estamos, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio. Esa palabra es interesante. Por ella alcanzaron buen testimonio, dice la palabra, los antiguos. Y comienza una lista y empieza con alguien bien interesante. Dice, por la fe, entendemos haber sido el universo por la palabra de Dios,
De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Creo que es uno de los testimonios que empiezan más directos para nosotros, más claros, ¿no? Todo fue hecho de lo que no se ve. Creo que ahí es donde muchos de la gente tropieza, ¿no? ¿Y de dónde salió esto? Me gusta algo que me enseñaron es a no mantener mi mente desocupada, sino admirando la creación de Dios. Cómo Dios con sabiduría creó todas las cosas. Yo me subo a un transporte, a un Transmilenio aquí en Bogotá, y comienzo a mirar a diferentes tipos de personas y yo digo, qué sabiduría de Dios que a todos nos hizo diferentes, en la gran cantidad. Hay una similitud a veces en el rostro, pero definitivamente no. ¿Cómo lo hace Dios? Ahora, alguna vez me gusta hablar a veces con los médicos y ellos, alguna vez hablaba con un neurólogo, decía, el cerebro es algo tan impresionante que aún el hombre no ha descubierto todo lo que hay. Es algo tan perfecto, y uno lo tiene interiormente y sabe que lo tiene y bueno, lo hacemos funcionar hasta donde lo queremos hacer funcionar y punto. Pero es parte de la creación que Dios nos ha hecho. Un cuerpo tan perfectamente hecho en su interior, funcionando perfectamente. ¿No se ha puesto a pensar en eso? Cómo aún desde el nacimiento Dios sigue creando, y podemos decir con convicción, cada uno de nosotros somos una creación perfecta de Dios. No hay otro como tú, no hay otra persona, únicos. ¿Con defectos? Sí, muchos. ¿Con temores? Abundan. ¿Con problemas? Si alguien necesita, te puedo dar algunos. Todos tenemos dificultades. Pero con una convicción de que tenemos un Dios poderoso, que esto es un proceso. Y que en el proceso vamos aprendiendo de Dios. Y que así no veamos las cosas, por medio de la palabra de Dios, son hechas nuevas todas las cosas. Me gusta lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Eso me parece maravilloso y es lo que me atrae de Dios y es lo que me fascina compartir la palabra, me fascina hablar de ella, me fascina ver la gracia de Dios, la gloria de Dios y eso me anima. Créame que no es fácil hacer un devocional todos los días, la que transmitimos, es difícil. Pero no es una carga, es un deleite. Y cuando las cosas son un deleite para lo que hace, no hay cansancio, no hay fatiga. Y hay un fluir constante y va conociendo de Dios. Si algo, en el tiempo que yo más he aprendido de Dios, no fueron los quizás 25 o 30 años atrás que duré como pastor, sino los momentos que me siento a explicar la palabra, porque yo soy el primero que aprendo. Y eso es lindo. Abrir el corazón y el ser enseñado y saber que el poder de esa palabra por la fe, entendemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y ahí uno puede, si quiere fortalecerse en la fe, piense de dónde salieron las cosas. No se quede con el ruido del mundo, con los pensamientos que nos llevan a apagar esa presencia de Dios en nuestra vida. Si quiere empezar a fortalecer esa fe, a aumentar esa fe a través de la palabra, comienza a mirar las maravillas de Dios en toda la creación. Eso desarrolla una gratitud a Dios y comienza a conocer que Dios es inmenso, es grande. Que con razón Pedro especialmente dice, cuando está hablando ahí creo que en el capítulo 4 de Hechos, él dice que una de las cosas que quiso David fue hacer un templo. Y él dice, ahí no lo puedan contener, pero sí habita en el corazón del hombre. Y uno dice, realmente el corazón tiene una inmensidad que no lo hemos alcanzado a comprender. Eso es maravilloso. Todo lo creado fue por la palabra. ¿Nos incluimos nosotros? Buena pregunta. ¿Estabas en el pensamiento de Dios antes de ser formado? Pues por lo que dice la palabra, sí. ¿Sí? Uno habla de Jeremías en el capítulo 1, o lee de Jeremías, y él dice, ¿no? Que antes que fuera formado,
ya él tenía un llamamiento para él, para que fuera profeta. Que cuando él dice, ay no Señor, vea, yo soy niño, yo no sé hablar. Y él dice, no, mire, tranquilo, todo lo que yo te diga tú lo vas a hacer, todo lo que yo te hable tú lo vas a hablar. No era una imposición, era un ADN que Dios ya había colocado en Jeremías para cumplir ese propósito de Dios. Y pensando en esto, entonces yo me hago una pregunta y te hago una pregunta para que reflexiones. ¿Qué cosas habrá colocado Dios en ti que no las has experimentado? Porque nos da miedo, o porque no creemos, o porque no hemos entrado a esa presencia de Dios, a decirle, Señor, ¿qué puedo hacer contigo, Señor? ¿Qué puedo hacer, Señor? Yo personalmente digo, los límites los colocamos nosotros. Y hay un conflicto interior de que ¿a quién queremos agradar? Y nos exigen, y hay presiones de todo lado. Sigamos leyendo aquí en Hebreo porque hay algo que quiero mostrar aquí. Dice el versículo 4, por la fe, y empieza con Abel. Ofreció a Dios más que excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. ¿Qué fue lo que tocó el corazón de Dios en Abel? Es interesante, ¿no? Porque no tenían mucho conocimiento. Tal vez lo que escuchaban hay una serie que a veces me gusta ver que está en algunas películas cristianas, y es ¿qué conflicto pudo haber en la familia de Adán al contarles del fracaso que tuvieron? Y se puede presentar, cuando estoy trabajando temas de familia, me gusta reflexionar mucho sobre eso. ¿Será que en algún momento los hijos le echaron la culpa a los padres por no haber cuidado lo que Dios les dio? Estoy pensando. ¿Sí? Cuando los hijos se dan cuenta de todas las oportunidades que tenemos y por una mala decisión perdimos todo. ¿Qué le pasó? ¿Por qué teniendo esta oportunidad tan grande? Si nosotros vemos todo lo que me voy a referir al pueblo de Israel en el desierto. Vieron todas las obras de Dios, y la Biblia da testimonio de ello, las obras de Dios. Vieron el maná todos los días, veían la columna de fuego en la noche, la nube que les cubría en el desierto en el día. No les faltó el alimento durante todo ese tiempo, más de 40 años. Dios fue fiel con ellos, y todavía siempre la queja había en ellos. Y nosotros desde aquí podemos decir, uy, muchas cabeciduras, viendo la gloria de Dios. Era salir de la tienda y veían ahí la nube, la presencia de Dios. Eran acercarse al tabernáculo y podían ver ahí la gloria de Dios que descendía. Y con ese comportamiento. Pero a ver, ellos mirándonos nosotros, que inclusive la parte final del libro dice, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, tal vez ellos mirándonos, y tal vez voy a crear un poco esto, dicen, y ustedes teniendo el Espíritu de Dios, ya Jesús habiendo muerto por ustedes, dándole la oportunidad de entrar en la presencia de Dios, cosa que no tuvimos nosotros porque teníamos que ofrecer sacrificios, ¿todavía se comporta como se comporta? Interesante. Entonces me hago una pregunta. Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, dice que a los del Antiguo Testamento les fue puesto un velo. Un velo. Y ese velo les trajo incredulidad. Tanto que cuando Moisés bajó de 40 días de ayuno, de hablar con Dios, dice que su rostro resplandecía y ellos no aguantaban ver el rostro de Moisés. Entonces le dijeron, por favor, cúbrase el rostro porque no podemos hablar con usted. Entonces se colocaron un velo. Y Pablo trae a colación no resistir la presencia de Dios en algo. Entonces dice que también sobre ellos fue puesto un velo. Y hasta que ese velo no se ha quitado, no le va a resplandecer la luz de la gloria de Cristo en sus corazones. Entonces yo me hago una reflexión y pregunto, ¿será que nosotros tenemos un velo todavía
que no nos ha permitido ver perfectamente la gloria de Dios? Son las preguntas de reflexión que yo hago y me las hago personalmente, pero también se las quiero presentar en su corazón. ¿Cómo tocó a Abel el corazón de Dios? ¿Por qué ese sacrificio todavía está diciendo en la parte final que aún muerto todavía sigue hablando de esa ofrenda? ¿Fue la ofrenda o fue el corazón? El corazón. El corazón. Porque ambos, tanto Caín, que ofreció ofrenda del producto, como el de Abel, eran lo mejor. Y usted miren ahí en Génesis capítulo 4, capítulo 5, ambos ofrecieron lo mejor. Pero la diferencia la marcó no tanto en que el uno era derramamiento de sangre y el otro eran buenas ofrendas, sino en la actitud de corazón. Entonces a mí me gusta hacer muchas preguntas de reflexión, porque nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos, pero también a motivarnos a hacer cambios dentro de nosotros y sobre todo a practicar la fe. Yo invito mucho a la gente a practicar la fe. Que no tenga que estar siempre pendiente de otra persona, ay, por favor, ore por mí. Hay gente que me dice, ay, pastor, yo creo que usted lo escucha más el Señor. ¿Y por qué usted no? Espere, ¿no tenemos el mismo Dios? ¿Sí? Más bien, aprovechemos esta oportunidad para fortalecer la fe. Venga, oramos juntos y exprésele a Dios lo que tiene que expresarle. Creo que esa es la forma que nos ayuda a desarrollar. Pero prácticamente, si uno ve, es la actitud de corazón la que nos acerca al Señor. ¿Cómo ofrecemos nosotros lo que le damos a Dios? Hay uno de los profetas menores, dice, ¿con qué me presentaré delante de Dios? Y comienza a mencionar cómo lo hacían en ese tiempo, con millares de aceite, de arroyos, con miles de vacas. Dice, no. Es lo que quiere es un corazón dispuesto para ti. Es la mejor ofrenda que nosotros le podemos entregar al Señor. Una vida que realmente glorifique a Dios. Pero creo que la falta de compromiso nos saca. Y quiero hablar de otro personaje así rápido, que me parece maravilloso, que es Enoc. Dice por la fe, versículo 5 de Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y luego es un versículo que me fascina. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muchas veces se toma el versículo 6 y me fascina y me ha motivado muchas veces el versículo 6 de Hebreos 11. Pero dentro del contexto está refiriéndose a Enoc, personaje que no habla mucho de la Biblia. Inclusive hay un libro apócrifo que habla de Enoc y narra unas cosas bien tremendas en su libro. Pero algo que está refiriendo el escritor a los hebreos es cómo caminó tanto con Dios que no vio muerte. Es interesante, pasó lo mismo que Elías. ¿Y eso cómo es? No sé. Pero yo creo lo que dice la Biblia. Algunos lo conectan con los 2 testigos de Apocalipsis que tienen que aparecer en los tiempos finales. Bueno, no sé. Lo único que sé es que si alguien da testimonio que aquí de carne y hueso caminó con Dios, agradó a Dios y Él lo traspuso, me llena de certeza de que sí es posible caminar con Dios. De que nuestro anhelo, nuestro deseo debe ser no agradar a los hombres porque siempre nos van a estar pidiendo más. Trate de agradar a sus hijos a ver qué pasa. Cada vez más le van a pedir más. Y no deja de ver la queja. Y va a ser imposible por nuestros propios medios agradar a nuestros hijos. Las hermanas o hermanos que están casados traten de agradar a su esposa, a su esposo. A ver si pueden. No, difícil. Traten de agradar al jefe. Hagan lo mejor posible. Cualquier momento cometes un error y se acabó todo. Y a veces quisiéramos no tener problemas con nadie. Todo paz. Me parece que es imposible. La única manera de mantener la paz en el corazón es tener una correcta relación con Dios.
Y que el propósito de vida, y esto es lo que más quiero insistir, sea agradar a Dios. ¿Y cómo agradó a Dios? Y eso es lo que da testimonio Enoc. Dice, antes de ser traspuesto, dice el versículo 5, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si tuviéramos la oportunidad, voy a imaginarme algo, imagínensela conmigo, que en estos momentos tenemos el privilegio de entrar a la presencia del Señor y le hiciéramos una pregunta así curiosa al Señor. Señor, ¿mi vida te agrada? ¿Qué diría el Señor? La verdad, Señor. Siempre que tú vayas a Dios, Dios te va a mostrar una manchita. Siempre. Tenlo seguro. Siempre. Tal vez al único que le dijo fue Jesús, ¿no? Este es mi hijo amado, que tengo complacencia. Y lo dijo al principio del ministerio. ¿Por qué? ¿Qué tocó el corazón de Dios? Mire el contexto, y es bien interesante. Juan el Bautista, aparte de la tentación que tuvo en el desierto, él le dice, cuando Jesús le dice que lo bautice, él dice, no, usted es el que me tiene que bautizar a mí. Y Jesús le dice, tenemos que cumplir toda la ley. Y ese acto de obediencia fue lo que tocó el corazón de Dios. Y cuando sale de las aguas después de ser bautizado es que viene esa voz del cielo que dice, este es mi hijo amado. Lo que me agrada a mí es que haga mi voluntad. ¿Quiere agradar a Dios? Trate de hacer lo mejor que él, al menos de acuerdo al conocimiento que tiene de Dios, y a medida que se va revelando Dios a su vida, de hacer las cosas que Él te dice que haga, punto. No te vuelvas religioso porque la religión daña. No te vuelvas fanático porque comienza a condenar a todo mundo que no anda como usted. Vive tu vida como Dios te ha revelado. Yo no puedo decir que todos tienen que caminar como yo camino. Hay cosas perfectas, cosas imperfectas. Pero de acuerdo al conocimiento, uno así se va acercando a Dios. Y eso es interesante en la vida. Y eso es lo que ocurre con Enoc. Él dice, fue traspuesto, antes de ser traspuesto, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué hermoso eso. Yo no sé, otro pensamiento que nace como también desafío, que les puedo decir, ¿le gustaría antes de que pasara la presencia del Señor tener la convicción de que tu vida fue una vida agradable a Dios? Una pregunta, ¿no? Pero también un desafío. Pero luego sí, termino con el versículo 6, porque dice, justamente hablando de Enoc, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo puedo agradar a Dios? Fácil, sencillo. Camine por fe. Camine por fe. Sencillo. Y comienza a dar los primeros pasos de fe. Señor, no tengo oro ni plata, pero voy a hacer negocios. Voy a hacerlos. Señor, dame las estrategias. Conéctame con las personas que tengo que comentar. Y comienza a actuar todo en el campo espiritual. Y se comienzan a dar las cosas. Y suceden. Lo que pasa es que nosotros hacemos negocio de acuerdo a lo que tenemos en el bolsillo, ¿no? Ahí ¿dónde está la fe? ¿Qué te dijo Dios qué te dice Dios cada mañana? ¿Cuál es la conexión que tienes con Dios? Porque otra cosa es sí, no, yo soy, a mí me va bien y todo me sale bien y todo, pero sin conectarse con Dios o desconectados de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Por eso está diciendo el versículo, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario, es importante, que el que acerca a Dios tiene que ver que existe un Dios. Tiene que tener claro que existe un Dios. Es el primer punto. Y que ese Dios no está sentado tan ocupado con tanta gente, sino que Él ha puesto, me gusta lo que dice el Salmo 32, 8. Daré a entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Me parece interesante saber que soy escogido de Dios. Saber que Él me mostró su gracia y se quiere manifestar en mi vida. Y sobre lo que conozco comienzo a caminar con Dios. Y vaya que, vea, se pega una enamorada de Dios, en el buen sentido.
que hay un agradecimiento, hay un toque, gracias, y hay una gratitud constante. Señor, gracias, gracias. Te fue mal, hay algo que está pasando que quizás Dios quiera hacer algo diferente contigo. Por eso está diciendo que crea que le hay, pero también no solamente que hay un Dios, sino que es galardonador de los que le buscan. Hay un premio. No corro por el premio. La gloria y la honra sea siempre, siempre, siempre para Dios. Pero que haya una disposición para seguir al Señor con todo el corazón. Que tú puedas comprender que eres un hijo de Dios, que eres escogido para manifestar a través de ti todas las cosas. Y que cuando pasemos por los momentos de adversidad, al menos yo me tomo un desafío y le digo, Señor, yo aquí voy a ver tu gloria, Señor. Este problema no me va a desanimar, Señor. Esto me va a fortalecer. Voy a salir fortalecido con esto. Y me gusta compartir con otros lo que se hace. Cuando otros piden oración también. Han ocurrido milagros. Y creo que ustedes son testigos de muchas de las cosas que en ustedes mismos Dios ha hecho. Nunca olvide. Y tal vez van a tener que hacer lo que dice el Salmo 103. Donde el salmista dice, bendice alma mía Jehová. Y bendiga todo mi ser. Cuando está hablando del ser espiritual, mi cuerpo. Su santo nombre. Y le hace al alma la lista de las cosas que ha recibido. Acuérdeselas. Nuestra memoria a veces nos falla. Y es bueno, ojalá tener una libretica ahí. Dios me ha respondido esto. Póngale fecha. ¿Sí? Para que cuando se olvide lo que Dios ha hecho, ahí quede escrito. Ay, Dios ya me mostró que es sanador para mí. Sí, claro. Sí, claro. Yo no sé si a mí me sabe pasar. A veces me dice, hermanos, ¿se acuerda cuando estábamos en tal parte que Dios hizo? ¿Cuándo? Yo no me acuerdo. Pero si lo tengo escrito, puedo decir, tú lo hiciste, Dios, tú lo hiciste. Y como lo hiciste ahí, lo vas a volver a hacer. Porque tú eres fiel. Porque ahora te conozco más. Porque ahora el propósito de mi vida es agradarte y caminar contigo. Creo que ese es un buen desafío que nosotros podemos tener. Así es de que mi hermano, adelante. Practique la fe. Muévase en fe. Empiece con algo pequeño. No te vayas a lo grande porque tal vez te vas a defraudar. Comienza a dar pasos de fe. Pasos de fe. Señor, hoy me levanto, hoy tú estás conmigo. Hoy va a ser el mejor día. Hoy yo sé que me vas a dar sabiduría para esto. Me vas a respaldar, me vas a guardar, me vas a cuidar. Dependa de Él. Señor, ¿cómo tengo que hacer en esta situación? Y créame que en esa comunión comienzas a escuchar perfectamente la voz de Dios dentro de ti. Tus oídos espirituales se habilitan. Y ahí hay un caminar tan lindo, tan precioso con Dios. Que hay momentos que cuando Dios no le habla, le dice uno, Señor, hoy no he escuchado tu voz, Señor. Te necesito. Y se acerca con una convicción. Y en esa intimidad vas a ver realmente la gloria de Dios en tu vida. Amén. Y vas a hablarle a muchos de las grandes maravillas. Otros te van a preguntar, ¿y cómo lo haces? No, yo no lo hago. Es Dios en mí. Amén. Oramos, mis hermanos. Vamos a decirle, Padre, yo te doy gracias por este tiempo que nos regala de poder compartir tu palabra, Señor. De entender tus propósitos maravillosos, de saber que tenemos un Dios todopoderoso que nos invita a desarrollar una fe, una seguridad en ti, a creer en ti. Y que en momentos como hoy, Señor, toca la puerta de nuestro corazón y nos invita, Señor, nos desafía, Señor, a que en medio de nuestro diario vivir, Señor, podamos experimentar la grandeza de tu paz, de tu amor, pero también, Señor, tu presencia en todo lo que hacemos, Señor. Ayúdanos a ser sensibles, a creer. Padre, si hay velos en nosotros, ayúdanos a quitarlos, Señor. Y a esperar, Señor, en tu gracia, en tu amor y en tu bendición, Señor. Gracias porque estás de nuestra parte y yo declaro, Señor, que como está escrito en tu palabra, de que si tú estás con nosotros no habrá nada en contra, Señor. Y que todas las cosas van a ayudar para bien porque tú nos has llamado con propósito, Señor. Yo bendigo a tus hijas, a tus hijos en este día, Padre. Los que han de venir después, Padre. Les bendecimos, los recibimos con los brazos abiertos como tú lo haces, Señor. Y permítanos, Señor, caminar juntos, motivándonos, ayudándonos, Señor, orándonos unos con otros, Padre mío, para que tu bondad, para que tu nombre, para que tu gloria sea vista en medio de nosotros, Padre. Yo te agradezco por la vida
y por todas las oportunidades y los regalos que nos da, Padre. Entonces, muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, Dios está con nosotros.